Bueno, buenos días. Buenos días. Me interesa situar el proceso de proyecto en el contexto del cuarto año y en el contexto del momento del año en que estamos. Ustedes saben que lo que pretendemos que ustedes aprendan no es un edificio, no es una tipología, sino es a proyectar arquitectura en su complejidad. Y esto presenta para el nivel de la formación en que están ustedes algunos dilemas que yo planteé en alguna de las clases, cuando les hablaba del proceso de simultaneidad en lugar del proceso de secuencia al que a veces están acostumbrados en la formación. Y esto tiene otra forma de mirarlo, que es que como ustedes están experimentando y van a experimentar en los próximos meses, nosotros estamos trabajando, abordando desde un nivel de ideación muy conceptual, y vamos a ir paulatinamente tomando decisiones encadenadas para terminar en lo más próximo a lo que podemos definir como proyecto de arquitectura. Este proceso de diseño que es personal y que ustedes tienen que ir descubriéndolo y definiéndolo, como hemos dicho en otras clases, este proceso, digamos, tiene como, por decir así, propósitos muy distintos y momentos muy distintos. Hay este momento de ideación, en donde tiene que ver, ingresa la creatividad y el mundo personal y la lectura de sitios, programas, pero lo podemos definir como un momento de idea. Mientras que el expertise que necesitas para el desarrollo del proyecto en una fase final tiene mucho más que ver con digamos, la precisión más profesional, el expertise en el manejo de los, ¿cómo decir?, de las especificaciones, de los materiales, es otra cosa. Sin embargo, todo termina siendo un solo producto que llamamos proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es mirar algunos ejemplos, mirar algunos instrumentos, intentar descifrar cómo es que en este caso, que es un hermoso dibujo de un arquitecto subcoreano, pero que reside y trabaja desde Japón, el caso de Toyo Ito, que me decía, creo Lucas, ayer decías que cumplía 80 años. Cuenta Toyo Ito que este dibujo lo hace en el tren que lo lleva al aeropuerto, desde su ciudad. ¿Cómo es que Toyo Ito, imaginando esas algas en el mar, consigue atravesar todo el proceso de proyecto, desde ideación, anteproyecto, hasta conseguir materializarlo? Esto no es fácil, y hay en el camino, digamos, hay unos cuantos obstáculos para que esto no suceda, esta conexión entre los niveles iniciales y finales tengan coherencia. Esto no es fácil, y entonces, bueno, un poco vamos a ver cómo podemos buscar sostener estas ideas iniciales para que aparezcan al final del proyecto. Ahora voy a hacer un experimento que es como una especie de película pasada al revés, con un ejemplo que ustedes conocen, lo tenemos a mano. Hace 2 años la Comisión Nacional de Monumentos lo declara Monumento Histórico Nacional, y tenemos la suerte, Nacho algo mostró la semana pasada, o la otra, estamos haciendo un trabajo de un estudio de conservación de este patrimonio. Nosotros entendemos que es un patrimonio de relevancia mundial, ejemplo de una arquitectura de mediados del siglo XX, que es el Colegio Manuel Belgrano. Vamos a ver cómo, lo vamos a pasar al revés a la película, de cómo desde esto, que es lo que nosotros vemos hoy,
que ha sufrido muchas transformaciones a lo largo del tiempo. Había un proyecto original construido que pasó por ejemplo, esto, estamos pasando al revés de la película, es decir, el proceso constructivo, el proceso de proyecto, la definición de proyecto, las ideas conceptuales, en este caso el zócalo de servicio que genera un nuevo cero, que extiende una plaza descubierta hacia el río y una plaza semicubierta hacia el núcleo programático de la escuela, pero esa escuela nace de este croquis, de esta relación entre el sol, el paisaje, el norte, la barranca, el río, de vuelta a la terraza, y el edificio que va cambiando de escala, volviéndose más familiar hacia la calle Rioja, digamos, con una escala mucho más doméstica, es decir, un edificio que articula la escala monumental con una escala más urbana a través de un corte. Esto es una idea, y es una lectura de este sitio que vemos acá. Mirá lo que era el sitio, esto es 1930, el hospital de clínica, el río, unos descampados, y el proyecto estaba ahí latente, había que saber sacarlo, digamos. En eso consiste nuestro trabajo, en poder ver, vislumbrar, imaginar. Fíjense, este sitio, decir, bueno, ¿cómo lo leyeron los arquitectos? Y bueno, vieron el potencial, al igual que Tamburini, vieron el potencial del río, cosa que fue una anomalía en nuestra historia urbana, como hemos visto en la clase sobre la ciudad que tuvimos hace unos días. Entonces, este es el trabajo, creo que es claro el ejemplo. ¿Tenés idea, Ian, de qué año es esta foto? 1927. 37. 27. Sí. También mirá la escala del río, ¿no? Al no estar los márgenes antropizados, cómo realmente desborda y toma otra escala, ¿no? Y los edificios Marzo están... de 1927 es una foto del CEDIAP, que es un centro nacional de patrimonio, que están accesibles, estas cosas se pueden visitar, hay un patrimonio de planos, documentos, fotos espectacular. Y yo decía, esto lo vamos a ver otro día, más en detalle, pero el edificio de Tamburini también tiene una terraza como un belvedere que reporta, da cuenta de la relación paisajística del edificio con el río, o la terraza como forma de acceder a ese paisaje. Hemos visto también, a lo largo de esta breve parte que hemos recorrido del año, algunas reflexiones sobre el procedimiento proyectual, de cómo la relación con el sol, con la luz, con las ventanas, las orientaciones, es un recurso disponible. Hemos visto de cómo activar y desactivar instrumentos de proyecto, en donde hemos desactivado en un momento la planta como forma de abordaje habitual, tratando de que entiendan que el procedimiento es importante, el procedimiento se diseña. Hemos reflexionado sobre la idea de secuencia, las relaciones entre espacios, la idea del vacío, la conformación del vacío. El vacío, como dijimos, el espacio, no, como el agua, adopta la forma del contenedor, entonces hay que generarle la forma al espacio para que tenga relación útil con el habitar. Hay que darle forma al espacio, hay que darle forma a priori, es decir, hay que conformarlo. Fíjense, esto es un ejemplo de un amigo brasilero, Angelo Bucci, en un edificio, en un concurso, creo que es en San Pablo, y es el nivel cero del edificio, digamos, que van a proponer, le dan forma al espacio, definen que va a tener esa forma. Después el proyecto es así. Tiene una torre, digamos, que tiene un par de patas, pero claramente el proceso de geometrización y definición del vacío a priori está claro, es conceptual. Después viene la planta, vienen los ascensores, vienen las losas, pero si vos no le dijiste al proyecto, mira, vas a tener esta forma, después es muy difícil, porque cada vez se cristaliza más, cada vez más difícil incorporar, moldear el espacio, ¿cierto?
y después esto se complejiza, resulta que hay unos subsuelos, hay una infraestructura, todo eso, pero en el fondo el origen de esto es esta relación entre lleno y vacío, este vacío del cual va a colgar esta pieza, y ahí se juega el destino del edificio. Después hay otra operación urbana, que es decir, no me voy a abrir, no conozco la orientación, pero no me voy a abrir a la calle, sino que voy a generar dos espacios entre los edificios contiguos, y de esa manera armar como dos frentes a los costados, digamos, los frentes anchos, porque claro, la fachada es muy estrecha, entonces es mucho más lúcido abrirse los costados que el frente. Y bueno, después, sí, fíjate, aquí se ve la pieza que cuelga, digamos, acá será a nivel anteproyecto, es lo que aspiramos a llegar nosotros más o menos en julio, por julio, digamos, que tengas vos definido con toda precisión, has tomado todas las decisiones, y nos vamos a ocupar en la segunda mitad del año de transformar eso en instrucciones para construir. Entonces, está claro cómo es el proceso que ha llevado, en este caso, Ángelo. Nosotros le decimos, hemos apagado y prendido algunos layers, de los muchos que tiene el proceso de proyecto. Hablábamos en la primera clase de la importancia de, visto el contexto, entre comillas, posmoderno, es decir, lejos de las certezas del movimiento moderno como épica, en ese contexto posmoderno me refiero sin grandes relatos, sin verdades reveladas, sin banderas que atraviesen todas las sociedades, cómo moverte en ese mundo bastante relativo. Entonces yo proponía en esa clase que íbamos a tratar de formarnos en criterios. ¿Y cuáles son esos criterios? Bueno, de eso se trata nuestro curso. ¿De cuáles son esos criterios? Hemos visto algunos, que los he nombrado al principio, pero hay muchos más. Vamos a empezar a manejar la idea de espacios específicos y espacios genéricos, que te va a permitir atravesar los cambios funcionales que sí o sí le acontecen en la arquitectura. No es algo que sea opcional, es algo que la historia enseña que sucede. Ayer en una clase comentábamos el caso de Foster en Buenos Aires, que le encargan el banco y termina siendo la municipalidad, ¿es cierto? Es decir, es como está pasando hoy ya mismo, digamos, esto pasa siempre. Entonces, esos criterios te van a permitir, por ejemplo, adaptarte a esa, como dice, imprevisibilidad de la vida, el maestro Pablo Méndez, que falleció hace poquito y que nos gusta tenerlo presente. Pablo Méndez dice, en la casa, vos diseñás una casa para un señor que colecciona pájaros, la va a llenar de jaulas, y después viene un señor con un piano y tiene que poner el piano. Y la arquitectura debe alojar esa imprevisibilidad. Entonces, otro layer es la organización programática y la reescritura de la programación, que, digamos, si uno lo mira en términos de usos o de funciones, es algo que vamos a abordar. El otro criterio va a ser la relación entre esto y el sitio. Es decir, la tipología funciona de un modo, el sitio, que tiene su voluntad formal, que estamos explorando ahora, que tiene algunas ideas, algunas interpretaciones, articula con un programa concreto y genera lo que nosotros habitualmente decimos punto de partida o partido, que es esta relación entre una tipología funcional y un sitio que tiene orientaciones, que tiene accesibilidades, que tiene voluntades formales, que tiene normativas. Entonces, vamos a abordar esta complejidad. Lo vamos a hacer con también algunos instrumentos que son, como siempre decimos, bastante tridimensionales, digamos, para no caer en los esquemas reductivos y entender que el programa es espacial y son relaciones espaciales. Algo está cerca, algo está a través, algo está arriba, algo está delante. Son siempre relaciones espaciales y vamos a usar los instrumentos que tenemos a mano. La fotografía, bueno, vamos a ir generando como un estudio tipológico. Después hay una clase que da Nacho, que habla de estrategias de
de intervención, relaciones de espacio público, de nuevo cero, de cómo situar una tipología en un terreno particular. Ya no te dejes escapatoria, Nacho, la tenés que dar, ¿viste? Estaba esperando que no lo digas, pero bueno, lo voy a No, dar. pero es muy linda clase. Pero la vas a tener que Gracias. hacer reloaded. Bueno, vamos a usar instrumentos, como decía, que reporten a la noción de la multiescala. Es decir, la arquitectura tiene, tiene escalas simultáneas. Hay algo que es relevante en 1 en 500, que será acá la relación con el río, el sector urbano, en 1 en 200, que tiene que ver con la maqueta que están empezando a hacer ustedes, que es una maqueta que nos va a permitir preguntarnos y responder cuánta arquitectura hay en mi ciudad y cuánta ciudad hay en mi arquitectura, en este ida y vuelta que propone el ALE, y eso lo hacemos, como decía, con una maqueta que sirve para preguntarse cosas, la maqueta 1 en 200, que luego, bueno, la usamos como digo, no es una maqueta virtuosa que tenga que ser hermosa, sino que simplemente da cuenta de cómo articulamos con las preexistencias, ¿cierto? Y después habrá, vamos a empezar a definir como ideas esenciales. ¿Qué hacemos con el cero? ¿Proponemos un nuevo cero? ¿Cómo es la relación con los bordes del terreno? ¿Nos vamos a concentrar? ¿Nos vamos a agrupar? ¿Vamos a generar claustros? ¿Vamos a hacer torres? Es decir, todas estas preguntas son los que van a empezar a circular ahora en los talleres. Vamos a tirar una especie de lona, un cobertor, sobre el cual vamos a hacer una especie de papiroflexia, de plegado que genera plazas y valles y puertas, accesos. ¿Cómo entramos al edificio? ¿Cómo son las relaciones de jerarquía, de ingresos? Todas preguntas que están disponibles ahí para este momento que vamos a empezar a transitar. Y como ven, estoy mostrando distintos instrumentos, maquetas de papel, maquetas de cartón, maquetas intervenidas, croquis. Me imagino una pieza, hay distintas escalas, ¿cierto? Esto es un croquis de otra escala. Algo que aprendimos este año, el giro, la misma maqueta es a su vez otro proyecto. Esto es un homenaje al Turco que yo sé que le gusta mucho, esta arquitectura que remite al famoso pabellón de Osaka de Pablo Méndez, en donde propone este encuentro de topografía con arquitectura, y que, según nuestra hipótesis, es el germen, el ADN del edificio de Kulkas en Marruecos, ¿cierto? El Agadir. O en una de esas vos decís, bueno, yo hago un gran techo, una sombra, y adentro acontecen una serie de piezas, pero que están levantadas del piso. Esto es una voluntad formal, es decir, una estrategia de cómo ocupas el terreno. Vos vas ahí y decís, acá yo me imagino, no sé, una mole roja. Un instante, por favor. Quizás este proyecto se iniciase con una especie de esta maqueta, por ejemplo, o aprovechando que por ahí hay zonas con pendientes, generar este juego entre el cero y los desniveles, ¿cierto? Esto es un poco el planeta al que nos vamos a acercar. Otro homenaje a Pablo Méndez, sus maquetas de papel. Esto en un rato lo vas probando, pero fíjense, yo no sé si este no es el proyecto de Lisboa, Nacho y Dani, ustedes que lo conocen. Fíjate, tiene Museo de los Carros en Lisboa, que es uno de los edificios que cuenta Nacho en la clase de estrategia. Pero acá, más allá de los volúmenes, creo que esto es un parking, esta es una de las piezas, y este es el portaaviones, ¿no? el carguero. Después otro día tenemos que estudiar la estructura, el carguero, estudiar la estructura de esta que tiene una especie de espina,
que es circulación, pero a su vez estructura. Y adelanto el tema, el gran layer que vamos a aprender, es más, una de las cosas que te quería contar ayer, que al final se me pasaron, Nacho, es casi a esta clase la reemplazo por la de estructura. Después al final, como no hablábamos y se me rompió la compu, bueno, todas las cosas que pasan en la vida, no lo pude hacer. Pero la semana que viene te pido turno para largar estructura como idea. Lo que decía al principio sobre los layers es que para poder trabajar sobre idea, todos los layers tienen que aportar a nivel idea. Entonces, lo que vamos a proponer es que estructura, no vamos a entrar desde el predimensionado, sino que vamos a entrar desde las ideas estructurales. Y eso va a estar ahora, no va a ser una planta con puntitos en noviembre. Nuestros edificios van a ser con ideas estructurales potentísimas que en poco tiempo te vas a dar cuenta cómo ayudan a definir el espacio junto con los núcleos de servicio, junto con la idea de circulación, junto con las ideas urbanas. Así que ese es un aviso sobre lo que viene. Esto es Culjas también. Fíjate la idea de generar a ver, por acá anda un dibujo, a ver si lo tengo aquí. Me interesa esto. Espérense un segundo. Ahí está. La evolución de las formas en que apilamos, digamos, pasamos de apilar las losas simplemente, como hasta buena parte de entrada del siglo XX, las lecciones del movimiento moderno, que esas losas se pueden desplazar y generar estas dobles alturas, estoy pensando en la Casa Curuchet, o las vueltas de tuerca que propone hace unas décadas Culjas, en donde vos tenés un acceso, una rampa, un piso que después se transforma en una pared y después termina siendo losa. Nos imaginamos esta idea un poco que es nuestra interpretación de lo que hace Culjas en Seattle, que es generar volúmenes de vacío y volúmenes de lleno y trabajar con los dos tipos de espacio como espacios de uso, en donde hay un envolvente exterior que genera que las plazas estas simplemente lo que tienen es el límite más lejos, pero que es un recurso espacial muy interesante y que vamos a recorrer. ¿Dónde estaba? Entonces, ahí vuelvo. Decía que este juego de cómo podemos apilar los espacios es algo que vamos a explorar. Con maquetas, con dibujos. Al espacio lo vamos a encerrar, lo vamos a abrir, lo vamos a apilar, cambiamos, exploramos las proporciones. Estos son collages que yo hago con Word, porque fíjate, pero sí son unas imágenes que te hablan de cómo organizás el espacio. Hay un espacio que es abierto, otro que es cerrado, uno que se apila, y con una imagen. Fíjense el caso de Moneo en el Cursal, esta idea de las rocas entre la bruma, porque está frente al mar, y entonces este juego de las rocas del aja con las rocas estas de vidrio, de cristal. Son todas imágenes que tienen que ver con esta idea de cómo organizar el espacio. Y después va a ir adquiriendo definición, vos decir, organicé un patio, una plaza, un claustro, y en el interior que quería van a aportar empezar a ahí aparecer. en todas las imágenes. No, una cosita que quería aportar en todas las imágenes que estamos Sí. viendo. Qué interesante entender que como la escala de un edificio público, ¿no? Estamos haciendo un edificio público donde hay muchas personas y esa masividad, todas estas imágenes tienen como mucha gente, es muy distinto a lo doméstico, ¿no? A un Totalmente. edificio. Y eso le da otra escala al edificio. Totalmente. Y eso va a tener impacto en los ingresos, en los halls. Todos estos son temas que vamos a trabajar. En las circulaciones. Y cada vez vamos a ir sumando. O sea, no es que hacemos una cosa y nos olvidamos del resto. Acá hay un trabajo de vacío, de configuración de vacío, de luz, de orientaciones, de circulación, de escala. Hay algunos ejemplos. Este es el de
¿cómo se llaman estos? Acebo y Dani. Dani, ¿andás por ahí? Me parece que dijo que no le andaba el micrófono recién, porque recién... Bueno, por ahí no lo veo acá, no, es Acebo por, no me acuerdo, Alonso, un grupo español. Después saquen la foto ahí al QR. Hay un edificio muy lindo en La Coruña que le pasó exactamente lo que acabo de decir. Empezó siendo un centro de artes y terminó siendo otra cosa, cambió de función mientras lo estaban haciendo, pero sigue un proceso de proyecto bastante parecido, de la configuración del vacío, luego de la generación de una serie de plazas, de espacios cerrados y espacios abiertos, que luego son envueltos con esta envolvente separada. Fíjate, esto maqueta, ¿cuánto te puede llevar a hacer esta maqueta? Un borrador, pero de ahí a la maqueta ya más definida, y después el anteproyecto, esto es lo que viene. Acá hay llenos y vacíos, y son las dos categorías de espacio, y la estructura, la relación urbana, la idea de la ventana dentro del plano general, el ojo, digamos. Hay muchos videos de esto en YouTube lo pueden ver. Bueno, pero esto va a empezar con esquemas de este tipo, no hay que tenerle miedo a estos croquisitos, donde voy a decir, bueno, acá genero una terraza desde el cero, desde la calle, y hay una parte del edificio que crece hacia abajo y otra que crece hacia arriba. Son como prediseños, son brumas. Mira este dibujo, tiene como dos momentos de nitidez distinta. Acá está la idea de que el edificio crece para abajo y crece para arriba, pero después empiezo a definir cómo es que accedo y pienso en el banco de Foster, que hace una monoescalera ahí o dos escaleras, y que te abren a un gran atrio, y me imagino esta serie de cajas apiladas. Perdón. Como decía Pablo recién, facilito el acceso de la gente, porque es un espacio público, estoy mirando este croquis. Después me hizo acordar mucho a un proyecto de mi amiga Fernanda Bárbara, de UN Arquitectos. Fíjense, acá la idea es que había un cero, una plaza en este nivel, y después otras dos plazas, aprovechando la idea de la relación con las vistas y el río. Este es un croquis acá viene, de un proyecto de Fernanda, y que trabaja una idea muy parecida. Este edificio también está muy publicado, lo pueden ver. Pero bueno, tiene que ver con un poco la lógica esta de salir de apilar pisos y empezar a pensar en términos espaciales. Como he dicho varias veces, esto lo vamos a hacer en un proceso de nitidez creciente. Fíjate, acá estoy pensando en dos torres y hay un auditorio. Estos son proyectos así, ejemplos de distintos procesos de proyectos que hemos hecho en distintos cursos. Y fíjate cómo el mismo dibujo va adquiriendo nitidez. La idea de que hay que el atrio es una gran explanada, un contrapunto con este otro auditorio. Y en maqueta uno en 200, verificando. Acá lo tienen a Alejandro Aravena tomando fotos de una maqueta. Otro proceso de nitidez creciente. Empiezo a imaginar acá un atrio con unas circulaciones y un cero levantado y una serie de programas que son visibles desde la calle. Bueno, tengo 19 minutos. Vamos a pasar muy rápido una segunda parte, que es este mismo proceso que mostré, de sostener las ideas a través del proceso de proyecto, en un ejemplo de una arquitectura magistral como la mediateca del Sendai, de Toyo Ito, un edificio que construyen en los primeros años del siglo
XXI. Como dije, Toyo Ito es surcoreano, cumplió, como ven, nace en el 41, cumple 80 años ahora y ganador del premio Pritzker en 2013. Cuando yo estaba en la facultad, Toyo Ito era como una referencia, porque era un joven japonés que se hizo muy famoso por esta exposición. Creo que habías dicho que era en Bruselas, creo, Lucas. La vivienda para la mujer nómade de Tokio se hizo muy famoso. Esto es el año en que yo me gradué, el 89, y también fue el primero que empezó a usar el tema de los LED. Claro, el primero es fantástico, después cuando todos lo copian ya no es tan interesante. Pero esto es una estación meteorológica, un edificio de una poquísima superficie, simplemente que según la Torre de los Vientos se llama, según el estado del clima se va transformando. Pero en este proyecto ya está el interés de Toyo Ito por la geometría y el encuentro de geometrías y los contrapuntos de geometría entre una geometría siempre orgánica o curva y la geometría abstracta de los círculos y los cuadrados. Estos son dibujos de Toyo Ito en donde vos ves que este interés por, claro, es otra cultura, es una mirada oriental que tiene poco que ver con el modo en que nosotros vemos la realidad. Claramente tienen una idea de integración con la naturaleza y digamos, con la realidad. No es raro entonces que se le ocurra hacer un edificio que emerja de las imágenes de unas plantas en el mar, como son estos croquis. Fíjate, se imagina unos tubos, después va a imaginar también las plantas que están atravesadas por estos tubos de estas algas, y este es el dibujo que mostré al principio de la clase, que después será, ya esto es fíjate, es un concurso, está en la fase, dice, de la competición, empiezan a adquirir la idea de que están asociadas a la estructura, y Toyo Ito dice, me imagino edificios sin paredes, sin vigas, en donde estos tubos son multifuncionales, es decir, alojan escaleras, alojan ascensores, alojan servicios, alojan instalaciones, permiten la entrada de luz, y generan esta imagen tan atractiva, y a su vez esta lectura medio como un árbol. Esto está en la ciudad de Kobe, no, de Sendai, que es la ciudad de los árboles, así que hay una lectura del sitio también, y hay una zona muy arbolada acá en la ciudad, y no es casualidad que entonces esta expresión emerja de una interpretación del sitio. Me encanta esta idea de Toyo Ito, pensando y explicando la idea de la libertad. Dice, si hay 100 personas, ahí tiene que haber 100 caminos. Y eso te va a explicar por qué la planta es como es. Es decir, no hay una sola forma de apropiarse del espacio de la biblioteca, sino que hay infinitas. Cuando uno camina tiene la libertad de elegir, y me agrada, y esto me da la impresión de libertad. Por eso, si hay 100 personas, hay 100 caminos. Entonces esto sería como un gráfico conceptual de cómo está pensando el edificio. Un edificio, ya te digo, sin pasillos, sin habitaciones, es un espacio fluido que interactúa entre la lógica del pabellón de Mies y la estructura dominó del Corbusier, según él mismo reconoce. Y entonces la planta es así, y bueno, y se entiende por qué es así, porque te va a permitir justamente esta cantidad de relaciones. Por eso me interesa entender, digamos, la forma, en este caso viene de una interpretación de la realidad, la libertad, creer que es un valor, y la planta se organiza, y el edificio se organiza en base a esa idea. Y recurre a los instrumentos que vamos a usar nosotros, por ejemplo, la maqueta 1 en 200, donde acá va a ver las distintas componentes. Las fachadas son todas distintas en función de las orientaciones, la relación con la calle, y esto es una maqueta medio en borrador, tampoco es que sea de gran complejidad, pero sí vos ves cómo expresa perfectamente el carácter de los espacios, la distinción entre espacios más pequeños. A ver ahí.
espacios más bajos, más altos. Pero esto le han dado esto. Le dijeron, necesitamos una biblioteca, un entrepiso, un espacio de galería, una cafetería, bueno, esas cosas. El trabajo nuestro es transformar esto en arquitectura. La arquitectura es una interpretación de este programa. Los programas son preguntas. Los clientes te proponen preguntas, no te están dando la solución. Te dan un listado de superficies requeridas y vos lo tenés que transformar en algo, por ejemplo, coherente. Entonces, del programa a la forma arquitectónica, y después también, mira, acá están combinando las dos cosas, el programa y su maqueta 1 en 200. Las cajas de madera son los llenos y el resto es todo vacío. Acá hay un gráfico, creo que lo tengo que... A ver. No, esto es un esquema de la estructura, las envolventes. A ver, acá tengo que... Perdón. Esto lo saben hacer ustedes mejor, lo saben hacer ustedes mejor que nadie. Estos recursos digitales que tenemos ahora que son tan espectaculares, en donde va mostrando la relación entre las partes, la planta de estructuras, hay 13 tubos, los 4 de las esquinas son los que resisten el sismo, y el resto son, a su vez, los servicios, escaleras, ascensores, carga, y después esto tiene la fase proyecto, son para construir, pero sin todo este proceso, esta fase proyecto es como decir, un mero oficio, es quitarle a la arquitectura justamente su posibilidad de ser expresión de un mundo, expresión de una cultura. Eso es lo que es tan interesante. Y después, bueno, hay plantas de cielo raso, la propuesta de iluminación, cada planta es muy distinta, eso responde al croquis inicial, ¿se acuerdan? Bueno, tiene un subsuelo, digamos, tiene las dos lecturas, la pedestre, digamos, y la más compleja. Bueno, ahí están todas las plantas. El detalle, suponete, del encuentro entre uno de estas espirales o tubos con una escalera. A cada espiral le asigna un propósito distinto, como decía recién, esto es una torre de luz, esto es un montacarga, esto es un ascensor, esto es una escalera, esto es otra escalera. Bueno, acá explica justamente, fíjense, las instalaciones acá abajo, estas instalaciones suben y estas instalaciones bajan por el tubo, o sea, una estrategia respecto de cómo ocupar el tubo, se va poniendo nítido, va adquiriendo forma de proyecto, se empieza a construir, son todas las fases que atraviesa la arquitectura, está absolutamente claro. Esto es un edificio completamente metálico, ensamblado in situ, digamos. Ahí estamos ya en fase proyecto. Van emergiendo los tubos que están soldados. No hay vigas, es una parrilla, una parrilla metálica que él la expone en la parte superior del edificio, está como expuesta en esta pieza, es como quien muestra el esqueleto del edificio y después abajo lo recubre, pero es esta grilla metálica que genera un panel resistente. Estamos en obra, y bueno, ha transformado la columna en un espacio, y son árboles, y son transparentes, y el edificio se abre acá en planta baja, y usa este recurso de generar capas de colores que viene ensayando desde 1980. Y el edificio terminado es así. ¿Vos, Pablo, estuviste acá? No, en Sendai no llegué, Fíjate, acá hay un bosque de delante, una placita con árboles, y entonces acá no se nota, pero esta es una puerta que se está abriendo, entonces genera una absoluta relación entre el interior y el exterior, y abordamos el proyecto y el programa con una imagen, no es
no es una consecuencia arbitraria. Acá hay la intención de producir estos paisajes de una hermosura increíble, y bueno, está hecho con tubos, y están diseñados estos tubos para resistir un terremoto de 400 años, digamos, como decir, de una fuerza increíble. Ahí vemos cómo se va moviendo este tubo de algas, y cómo alojan, por ejemplo, acá una escalera. Realmente albergan la circulación de aire, de agua, de electricidad, de personas. Y lo que dice Ito me interesa, dice, este espacio entre las columnas y la envolvente, por ejemplo, porque permite que la gente, no son habitaciones, sino que la gente se mueva con mucha libertad dentro del edificio. Como es un centro, una mediateca, obviamente tiene dispositivos que te permiten transformar el espacio, exponer, una venta, una librería también, una biblioteca, y cada una, fíjate, está en los niveles superiores, le entra el sol, y tiene otro carácter, digamos. Esta es la librería. Trabaja la idea de llenos y vacíos que hemos trabajado, trabaja la idea de núcleos que vamos a trabajar, trabaja el sistema de circulaciones que vamos a trabajar. Acá tiene 3 ingresos y una salida de emergencias, y un ingreso de servicio que te llega a un área de depósitos. El esquema de llenos y vacíos, de cómo conformás el espacio con vacíos y con llenos. Bueno, todos estos ejemplos están disponibles, hay películas de esto, lo pueden ver. Es como, la verdad que muy, muy espectacular y muy fácil de llegar a esta información. De vuelta a la idea de los no muros, la no viga. Fíjense, acá usa cortinas para encerrar un espacio ahí. Es interesante de la Un cultura poco. japonesa y de la arquitectura de la cultura y de la arquitectura, cómo también rompen un poco por ahí la dinámica que nosotros estamos acostumbrados de el elemento estructura, el elemento contenedor. Ellos intentan como difuminar, ¿no? Totalmente. Un poco eso, Y, ¿no? y Apoyado lo en la hace en un tecnología. lugar. Sí, Mira, apoyado yo en me la acuerdo, en el día del atentado de Atocha, en marzo de 2011 creo que fue, sí, 11 de marzo de 2011, hubo un terremoto casi de 9 grados en Sendai. Imagínate, es un terremoto que destruyó la ciudad. Mirá lo que hizo con un camino, digamos, que fue un desastre. Corrió Japón 2,5 metros, movió la isla del terremoto, ¿no? O sea, estamos hablando de una catástrofe. Miren esta foto que parece de la película, no sé, de una película yankee. Miren esto. Mirá el super tsunami que hubo. Es decir, mirá, el turco le dejó el barco del turco que tenía estacionado ahí, se lo subió a la terraza. Yo creo que acá anduvo Moshe Safdie, creo que fue, con algún otro que pusieron después el barco arriba del edificio, no sé si lo vieron, medio como un arca. Bueno, pero mirá lo que le pasó a la biblioteca, a la mediateca de Sendai. Se le cayeron los libros. ¿Eh? Ni se movieron las estanterías. Se cayó una parte de cielo raso, pero el edificio se comportó. Hay videos de esto cuando está funcionando. Se cayó un cielo raso, pero resistió esto, ¿no? Resistió esto. Está filmado cómo se mueven estos aros. Bueno, eso es un poco lo que les quería mostrar, de cómo a esto se llega por un proceso que hay que conocerlo, hay que pensarlo, hay que diseñarlo, que implica definiciones, implica ideas, y que bueno, un poco vamos a tratar de recorrer con ustedes este año, y usando este recurso que es mirar buena arquitectura y tratar de interpretarla, como estaba pensando un poco en el libro de Sevi, muy popular en la segunda mitad del siglo XX, Saber ver la arquitectura, un poco despertar esa capacidad de aprender mirando, ¿no? Aprender a observar e interpretar. El curso, como les dije al principio, tiene esta pretensión de recorrer la arquitectura y su complejidad para poder alojarla en lo que llamamos, este metaobjeto que llamamos proyecto.
No es nada sencillo, pero es muy apasionante. Y como vengo diciendo desde el primer día, lo vamos a mirar de muchos lados simultáneamente, con distintas perspectivas, con distintos enfoques, con distintas miradas, porque creo que eso es muy formativo. Así que bueno, eso nomás.